Bendiciones. Ok, listo. Estaba corriendo, estaba corriendo un poquito porque estaba en la cocina y estaba preparando allí unos vegetales. Entonces, cuando vi la hora, tengo que correr, porque tiene la predicación. Pero bueno, esa es la dinámica aquí donde estamos. Constantemente estamos en esa labor, ¿no? Bien, vamos a compartir la pantalla. Permítanme. Ok. Ahí creo que ya la vemos todos. Eh, Perfecto, sí, ¿no? Creo que ahora sí la vemos todo. Sí, muy bien. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana Dorcas, muy bien. Bien, vamos a orar. Vamos a orar para iniciar entonces nuestro tema para el día de hoy. Querido Dios, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque durante toda esta semana tú, Padre Celestial, nos bendice, has provisto, has dado, Señor, no solamente provisión física, provisión material, alimentos, sino también la provisión espiritual. Padre, te pedimos que nos ayudes ahora cuando vamos a abrir tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos ayudes a entender, Señor. Entender cuán importante es que al tomar decisiones correctas, decisiones por ti, obedecerte, hacer tu voluntad, Señor, nosotros podemos ser más que vencedores. Ayúdanos a entender el tema esta mañana. Bendice en este día, en esta tarde, no sé, en esta noche ya para algunos hermanos. Bendíceles grandemente, bendícenos, Padre Celestial, y gracias por estar en nuestro medio. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, es un gusto volver a saludarles. Dios les bendiga. Para algunos ya, feliz sábado. A nosotros todavía nos queda bastante tiempo todavía, pero el tiempo corre y necesitamos avanzar, ¿no? Fíjense, hemos hablado, creo que muchas cosas que definitivamente nos tienen que haber llamado la atención. Y digo que nos tienen que haber llamado la atención porque estamos en un momento en el cual no solamente es predicar la palabra, es ir y presentar la palabra, sino también es el vivir en obediencia, vivir conforme a la voluntad del Dios eterno. Es decir, permitir que el Señor entonces nos lleve a esa experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento en el Señor, el nuevo nacimiento en el que usted y yo obedecemos a Dios de manera integral, completa. Dios nos sana, Dios nos restaura, restaura nuestra mente, nuestro lóbulo frontal, restaura nuestro cuerpo, nos da la fuerza, nos da la fortaleza, y allí podemos entonces ser esos verdaderos instrumentos para la gloria y la honra del Señor. No es que si no, de repente practicamos la reforma por salud, no seamos instrumentos para Dios, sí, claro que sí lo somos, pero una cosa es obediencia completa, en obediencia plena a Dios, y otra cosa muy diferente es andar allí, ¿no? Lidiando y luchando con muchas cosas. Esta mañana también finalizaba con el grupo de sanatorio, aquí donde estamos, con ellos pues tuve toda la semana y también hoy finalizaba con este tema que se llama Puedes vencer. Y les decía que no olvidaran algo importante. Fíjense en este texto y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Es importante que tengamos en cuenta esto, mis apreciados hermanos, porque definitivamente, si nosotros, después de escuchar la voz del Señor, después de escuchar la verdad del Señor, después de escuchar todo lo que el Señor nos ha dicho, después de entender y reflexionar y decir, de verdad necesito cambiar mis hábitos, que mi vida, mis principios sean reales con el Señor, y decido reincidir, no sé, porque decidí tomar la decisión. Acuérdense que el pecado nos va a alcanzar. Recuerden que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted y yo decidimos permanecer firmes en el Señor, Dios va a agregar bendición a nuestra vida. Pero si por algún momento usted decide allí como que, bueno, a mí no me parece mucho lo que están diciendo, yo creo que yo puedo hacer, oh hermanos queridos, tenemos que tener presente que lo que usted siembra, usted va a recoger. Y creo que es mejor obedecer al Señor y poder estar firmes en cualquier momento, en cualquier situación, a pesar de las crisis que podamos nosotros vivir. Fíjense en este cuadro. Este cuadro yo lo utilicé en una oportunidad para una temática que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, pero creo que nos puede servir a cada uno de nosotros en este momento. Imagínese que este fuera el proceso en el cual usted pasa
para poder nacer de nuevo. Vamos a imaginarnos eso, lo hago con mucho respeto, para que nadie pueda decir que estoy colocando algún tipo de teología por allí, no. Pero imaginemos que es así, entonces tenemos el punto donde iniciamos en cero, donde está nuestro egoísmo, nuestro yo que se levanta y quiere hacer las cosas a su manera, el punto de tibieza espiritual que quizás todavía muchos están allí como que dando vueltas, pero el Señor quiere y desea llevarnos a una experiencia completa. Fíjense que en la parte del cero a tibio, yo solo soy el que escucho, yo soy el que razono, yo soy el único que puede hacer las cosas, mi egoísmo se levanta y no me deja tomar decisiones correctas. Pero el Espíritu Santo está allí, ¿no? Está allí tocando, tocando, tocando los corazones, y el Señor me alcanza, el Señor toca mi corazón, el Señor insiste. Entonces entro en ese proceso de tibieza espiritual. Allí entonces comienzo a debatirme entre el yo y la justicia propia, la verdad de Cristo Jesús, empiezo a entrar a ver mi necesidad de Cristo hasta que por fin el Señor, pasándome a través del fuego, pasándome a través de las pruebas, me lleva a ver mi necesidad de cambio y entonces puedo rendirme a Cristo y viene lo que es el nuevo nacimiento. En la experiencia del nuevo nacimiento, nosotros la conocemos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, se supone que ahora voy a obedecer a Dios en todos los aspectos. Ahora le doy gracias a Dios, ahora vivo conforme a la voluntad del Señor y eso incluye lo que tiene que ver con mi sanidad integral, el soso que Dios quiere hacer en mi vida, sanarme físicamente, sanarme mentalmente, sanarme espiritualmente, de manera completa y plena, que mi cuerpo sea ese templo pleno para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Entonces, Cristo es el único, mis queridos hermanos, que puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Es el único que puede salvarnos, redimirnos, es el único que puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Y si yo decido obedecerle, pues grandes bendiciones veré en mi vida. Vean este texto, esta cita es para nosotros pensar y dice allí lo siguiente, está en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 291, dice la regeneración, y la regeneración no solamente mental, la regeneración no solamente espiritual, la regeneración es completa. Mis emociones tienen que ser regeneradas, mis hábitos tienen que ser regenerados, mis gustos tienen que ser regenerados. Es decir, el Señor tiene que hacer un cambio desde la médula, desde mi célula, desde lo más profundo de mí, para que pueda surgir, por su gracia, por su amor, ese hombre nuevo. Dice allí, la regeneración es el único sendero que da acceso, el único sendero que da acceso a lo que tiene que ver con, que da acceso a la ciudad de Dios. Luego dice, este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar, angosto. Sin embargo, dice aquí, por este camino, debemos nosotros, dice aquí, debemos de caminar, debemos de conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, todo lo demás, todo lo antiguo, al ser renovados en Cristo Jesús, es transformado, es cambiado para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Los deseos naturales del alma deben de cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia debe eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos hace parecer a Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros delante del Dios eterno, delante del Dios todopoderoso? Ahí entra entonces esta temática que quiero compartir con ustedes. Si estamos conectados, si están prestando allí atención, alguno me pudiera hacer la señal por allí a través del chat, simplemente levantando la manito, por favor, para saber que estamos allí conectados. Bueno, cuando pueda alguno hacerlo, se lo agradezco. Bien, entonces, gracias, mi hermana, gracias, de verdad que sí. Ajá, entonces, fíjense ustedes, podemos nosotros vencer. Y ahí está basado la temática en esta mañana. Para eso quiero llevarles rápidamente al libro de Mateo, el capítulo número 14. Mateo, el capítulo número 14, y vamos a leer el versículo número 30. La experiencia que narra el libro de Mateo es bien interesante, porque los discípulos habían acabado de ver a Jesús hacer un milagro maravilloso en lo que tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces. Momentos antes habían tenido la noticia de la muerte de Juan el Bautista, pareciera como que Jesús no prestó atención. Entonces, cuando termina de multiplicar los panes y los peces, entonces Jesucristo les dice a ellos que tienen que montarse en una barca e irse. Elena White nos comenta
y nos dice que los discípulos comenzaron a decir, bueno, este hombre hay que proclamarlo rey, ese es el rey, multiplica panes y peces, sana a las personas, él tiene que ser el rey. Y Jesús, entendiendo lo que está pasando, entonces sencillamente los monta en la barca y allá les estaba esperando una tormenta. Aquí hay un detalle interesante, apreciado. Cuando nosotros tenemos principios de vida, cuando nosotros podemos recibir esta luz y usted decide no obedecerla en algún momento, Dios a usted le va a meter en el horno. Dios a usted le va a meter en la tormenta. Dios a usted le va a meter en la prueba. Dios me va a meter en la prueba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recordarnos que nosotros necesitamos vivir siempre conforme a la voluntad de Dios. Y es algo que debemos de tener presente. A veces los que se llaman siervos del Dios eterno, a veces nosotros, los que decimos ser parte del pueblo de Dios, nos olvidamos. Y qué peligro es olvidarse. No seamos duros de corazón como el pueblo de Israel, mantengámonos firmes. Ahora, cuando usted analiza, mis queridos hermanos, usted analiza lo que está ocurriendo allí en esa historia, Jesucristo va caminando sobre ellos por el mar. Va en un momento en el cual los discípulos están completamente desesperados, ya no tienen opción, y allí aparece Jesús. Entonces, en ese contexto, ellos se asombran porque piensan que es un fantasma y Pedro le dice al Señor, Señor, si tú dices ser quien eres, si tú eres Cristo, entonces di que yo venga a ti. A mí me ha parecido siempre esa pregunta algo osada, ¿no? Porque Pedro sabía que el que estaba allí era Jesús. Entonces, el Señor Jesús lo que le dice es, ve. Y sencillamente Pedro, tomando la palabra del Señor, tomando en cuenta la palabra que Dios le dijo, él comenzó a caminar sobre el agua. Ahora, vamos a meterle la lupa a este asunto. Vea lo que dice el deseado de toda la gente, la página 344. Dice, tan pronto como pudieron creer el hecho prodigioso, o sea, como se dieron cuenta de que era Cristo, Pedro se sintió casi fuera de sí de gozo. Se dejó llevar, ¿no? Por las emociones del momento. Como si apenas pudiese creer. Exclamó, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Miraba a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia, yo otra vez. Pero cuando nuestro yo se levanta, cuando nuestro yo dice, a mí no me parece, cuando nuestro yo dice, es que yo lo voy a hacer así, cuando nuestro yo dice, es que yo creo que tiene que ser de esta manera, no, hermano. Nosotros siempre, en todo momento, debemos de ser humildes, prestos a escuchar la voz del Señor y dispuestos siempre a obedecer en todo tiempo y en todo momento. Que el Señor siempre sea el que equilibre por completo mi vida. Pedro se deja arrastrar por la emoción, entonces mirando a Jesús con su seguridad, satisfacción propia, miró hacia atrás, como queriendo decir, yo estoy caminando. No, no eres tú el que está caminando, Pedro. Es la gracia del Señor la que te habilitó, es el poder de Dios el que te habilitó para que tú pudieras caminar. Mira hacia atrás, ve a sus compañeros, sus ojos se apartan del Salvador, el viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura, directamente entre él y el maestro, y Pedro sintió miedo. Cuando usted se aparta de Dios, cuando usted se aparta de los principios del Señor, comenzamos a sentir miedo. Llegan los problemas, llegan las dificultades y comenzamos a tener dificultades y a tener que tomar decisiones correctas. Entonces dice allí, durante un instante Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó y empezó a morirse. Ahora yo me preguntaba, he dicho, ¿por qué? Si estabas caminando con el Señor. Vamos a meter más la lupa, vamos a ampliar más lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Allí mismo el deseo de toda la gente, la página 344, dice, pero mientras las olas hablaban con la muerte. Esa cita siempre me ha llamado la atención. La estuve buscando en inglés, pero sí, es como que Elena Guaya estaba describiendo que allí estaba la crisis que envolvía en este momento a Pedro. Pedro elevó sus ojos de las airadas y aguas y fijándolo en Jesús dijo, Señor, sálvame. Ahora, ¿cuál fue la razón total de la que Pedro pasó por el corazón de Pedro para llegar a hundirse? Vea lo que dice la misma cita, aumentamos más, dice, por la incredulidad y el ensalzamiento propio, casi había perdido la vida. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las olas. Esto es grande para nosotros reflexionarlo porque definitivamente nos lleva a entender y a comprender que jamás, mi querido hermano, en medio de algo que Dios me ha dado, algo que Dios me ha dicho, un camino que Dios ha trazado, yo debería de mantenerme siempre firme, fijo en la verdad del Dios eterno. La incredulidad me destruye, el yo me destruye, el egoísmo me destruye, la arrogancia, la suficiencia propia, el cuestionar los principios del Dios eterno traen terribles consecuencias a mi vida. Por eso es que nosotros somos probados. Recuerda que en su momento les dije que si usted entendía los principios, usted decía no obedecerle, Dios le va a meter entonces en la candela.
Mire lo que dice allí, deseo de toda la gente, la página 345. Si usted ve la imagen, una persona que está allí luchando, ¿no? Para terminar de pasar en ese tipo de actividad que es lo que tiene que ver con el alpinismo. Ahora vea la cita. Dice, día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Voy a repetir esta última parte que está en rojo. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Ahora, yo me pregunto y digo, Señor, ¿qué decisiones estoy tomando yo a diario? ¿Qué decisiones estoy tomando en mi vida a diario? ¿Qué estoy permitiendo yo en mi vida a diario? Hermano querido, las pequeñas cosas marcan mi victoria, marcan mi derrota. Sencillo, usted decide no tomar agua porque un día usted considera que el agua no es buena, empieza a marcar su derrota porque es un principio dado por el Señor. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Si usted decide un día comer como el mundo, no, me parece que puedo darme algún gustico por allí, usted comienza a tener derrotas. Entonces, pero cuando obedecemos, a pesar de todo, cuando nos mantenemos firmes, a pesar de las luchas, vamos a ser más que vencedores. En las pequeñas cosas podemos comenzar a ir obteniendo victorias que más adelante van a redundar en grandes bendiciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo obtener la victoria? Ese texto usted lo conoce. Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, pero el punto es, ¿cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo yo obtener la victoria completamente en el Señor? Bien, voy a regalarles algunos puntos en los cuales creo que nos van a ayudar para entender mucho esto. Primero, seamos humildes. Proverbio 16-18 dice que antes de la caída, ¿no? Está la arrogancia, para pasar un poquito el texto. Seamos humildes siempre. Yo siempre me he preguntado y he dicho por qué las personas no aceptan a veces el mensaje de reforma por salud. Primero, algunos alegan y dicen que es la manera como se presenta. ¿Cómo se tiene que presentar el mensaje de Dios? ¿Cómo se debe decir el mensaje del Señor? Dios, el Señor le decía a Isaías, anuncia al pueblo su rebelión, habla con voz de trompeta, anuncia al pueblo su rebelión. ¿Cómo le podemos decir a las personas? ¿Cómo se le puede decir al pueblo de Dios, mira, estamos desobediendo en estos aspectos? ¿Cómo el Señor nos dice a nosotros, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en integridad? Entonces seamos humildes para aceptar el mensaje, es palabra de Dios, es un mensaje de Dios para su pueblo. Hoy en día, dice esta cita, palabras de vida del gran maestro, el mal que provocó la caída de Pedro, interesante, incredulidad, suficiencia propia. No es así, a mí me parece que tiene que ser así. El mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, es el más incurable. Ahora yo me pregunto, ¿soy humilde o soy altivo de corazón? ¿Hay soberbia en mi vida? ¿Reconozco los principios del Dios eterno? Nabucodonosor creía, ¿no? Y decía, esta es la Babilonia que yo construí y durante 7 años Dios doblegó la altivez de ese hombre y el orgullo estaba antes de la caída. La suficiencia propia, la suficiencia de David, el pensar que podía hacer las cosas a su manera, atrajo grandes consecuencias a su vida. Otro punto interesante, debemos de conocer nuestras debilidades. ¿Quién conocerá su corazón? ¿Quién conocerá nuestro corazón? ¿Quién lo conoce? ¿Quién es sabio para conocerlo? Cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, cuando conocemos nuestros puntos allí neurálgicos con la ayuda del Espíritu Santo, pues sencillamente ¿no? Le entregamos nuestra realidad al Señor y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a vivir conforme a tus principios. Para conocer nuestras debilidades, debo de pararme frente a la santa y eterna y justa y buena ley de Dios en su palabra y entender que estoy haciendo cosas que no están bien. Algunos de nosotros alguna vez nos hemos sentado y hemos dicho, Señor, si tu palabra dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo estoy yo cuidando mi cuerpo? Tuve la oportunidad de hablar una vez con una persona que enfrentó una situación de cáncer. Ella en su lecho, allí en sus momentos finales decía, tengo rabia en mi corazón.
tengo rabia en el corazón. Y tú dices, como una persona que está a punto de morir, que ha conocido la verdad, termine, ¿no? Antes de morir, decir, tengo rabia en el corazón. ¿Por qué no te has puesto a cuenta con Dios? Eso no es conocerse, hermano querido. Usted se conoce cuando usted reconoce y va ante Dios y dice, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi impaciencia, ayuda a mi altanería, ayuda a mi orgullo, ayuda a mi falta de obediencia. Cuando nosotros logramos decirle, Señor, Señor, ayúdame a controlar esto, te lo entrego, yo no puedo, entonces estamos empezando por un poquito a decirle, Señor, soy débil, le necesito de ti. Y eso solamente es de valientes, hermano. Solo es de valientes este aspecto. Pero el Señor nos pide eso para que podamos vencer. Es nuestra tarea, dice, recibiréis poder el 18 de diciembre, dice allí, es nuestra tarea el hecho, apreciados hermanos, de conocernos, de ver nuestros pecados acariciados, que produce oscuridad y debilidad espiritual. Es nuestra tarea el hecho de pedirle, Señor, Señor, ¿qué es lo que ha pagado mi primer amor? Y aquí comienza a describir una serie de cosas, ¿no? Es la mundanalidad, es egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad que nos aleja de Dios, es el pecado de los nicolaitas que cambiaba la gracia de Dios por la lascivia, es la diferencia hacia la gran luz, hacia la gran Biblia, es el mal uso, abuso de las oportunidades o los privilegios que nos lleva a tener jactaciones y pretensiones de sabiduría. Interesante, ahora mire la parte subrayada. No importa que haya sido lo que hemos acariciado y cultivado, hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Y yo a veces me pregunto y digo, Señor, ¿cuándo nosotros entenderemos? ¿Cuándo entenderemos que necesitamos plenamente de ti en nuestros corazones? ¿Cuándo entenderemos, apreciado Señor, misericordioso Dios, que necesitamos totalmente un cambio en nuestros corazones y en nuestra vida? Y más en lo que refiere en cuanto a lo que son los cambios en los hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, para poder ser plenos y completos, siervos del Dios Altísimo y siervos del Dios todopoderoso. Además de eso, debemos aceptar con humildad la disciplina y la reprensión que viene de parte del Señor. Señora que ama, disciplina, apreciados hermanos. El Señor que ama, pues sencillamente, ¿no? Le va allí a hacer una reprensión, le va a corregir. Si no lo hace, seremos como bastardos, dice Pablo. Entonces creo que es bueno que el Señor no nos corrija. Seamos humildes para aceptar eso. Estaba hablando esta mañana con un señor que entró en un proceso de limpieza física y en su cuerpo por un posible cáncer de próstata, y él me decía que se le había hecho súper difícil los primeros días cuando empezó a entender y comprender que sus hábitos que él creía que estaban bien, estaban completamente errados. Aceptemos la disciplina del Señor, hagamos los cambios en nuestra vida. Cultivemos un espíritu de alabanza, huyamos de la crítica innecesaria. A veces nos quejamos mucho. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Yo siempre recuerdo las palabras del apóstol cuando dice, ¿no? Que si tenemos para comer y tenemos para dormir, es más que suficiente. Entonces, permitamos que el Señor nos lleve siempre a vivir en ese espíritu de alabanza. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por la vida. Gracias por las oportunidades que nos das. Cuando vivamos en ese sentir, apreciados hermanos, cuando vivamos en esa experiencia, podemos ser más que vencedores. Yo recuerdo cuando en Venezuela estábamos en esa crisis tan fuerte, yo le daba gracias a Dios porque yo podía conseguir en los supermercados zanahoria, lechugas, espinacas, yo podía conseguir cebolla, tomate, y la gente peleaba, ¿no? Por el queso, por el pollo, peleaba por la carne. Yo decía, Señor, gracias. Y mientras exista esto, pues no pasaré hambre, porque gracias a ti, ¿no? Y el Señor siempre agregaba bendiciones. Pero si nos quejamos, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿Qué conseguimos con quejarnos? Recordemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y siempre va a estar allí para ayudarnos y para bendecir. No dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos, no dejemos de orar, no dejemos de estar juntos, unánimes en oración. No dejemos, apreciados hermanos, de estar siempre buscando la presencia del Señor. Es muy importante. Eso también nos ayudará a obtener la victoria. Si andamos con sabios, seremos sabios. Si andamos con personas que se dedican a la búsqueda del Señor, pues ¿qué cree usted que puede pasar? ¿No? Pensemos en las consecuencias del pecado. Muy importante.
muy importante. A veces pensamos que podemos darnos el lujo, como dicen algunos, ¿no? Bueno, una canita al aire, de vez en cuando, creo que lo puedo hacer. Bueno, tampoco hay que ser tan exagerados, como me dijo una vez una persona, tampoco hay que ser tan exagerados. Podemos disfrutar de las cosas que el Señor allí nos da o las oportunidades, pero no. Miren, yo recuerdo que una oportunidad me invitaron a comer y la hermana después que me escuchó el tema me dijo, hermano, yo quiero que usted vaya a mi casa a comer, preparé algo muy rico. Si usted me dice a mí que preparó algo muy rico, yo sencillamente pienso y llego a decir, bueno, tuvo que haber preparado una ensalada bien grande, o preparó una buena lasaña vegetariana, un buen pasticho vegetariano, o un arroz con vegetales, no sé, yo me imagino eso. Pero llegué a la casa de la hermana, iba conmigo otra persona, y recuerdo que ella se sirvió la mesa y puso la mesa y entonces había poquita ensalada. Yo dije, bueno, debe ser que está preparando otras cosas con vegetales, dije yo. Y cuando sacó una bandeja grande, muy grande la bandeja, habían alas de pollo horneadas. Y yo decía, ¿será que como? No como, no, yo no puedo comer eso. Decía, no puedo comer. Y la hermana me dijo, hermano, mira, ahí está que eso que es muy rico. Y le dije, hermanita, mucha pena, le dije, con mucha pena. Si queremos hacer una cosa, cómanse ustedes todas las alitas y déjenme a mí esta ensalada, porque yo solamente voy a comer así. Y la hermana le dio mucha pena y le dijo, hermana, no se preocupe, o sea, no se preocupe. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? A la persona que estaba al lado mío era un anciano de iglesia y él pues, sencillamente se comió, ¿no? Lo que yo no comí se lo comió y lo que él comió todo. Y al final después andaba con un problema estomacal. Ahora, pensamos nosotros las consecuencias de lo que puede pasar, no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Recuerde que si queremos vivir en santidad, si queremos vivir consagrados al Señor, si queremos vivir conforme a los designios del Señor, tenemos que detenernos y decir, Señor, yo no puedo hacer esto, porque en algún momento lo que sembramos va a dar fruto a nuestra vida. Y si no sembramos para bien, pues vamos a cosechar cosas malas. Mantengámonos alerta siempre, siempre, y obedezcamos al Señor, obedezcamos a Dios en todo contexto. Seamos valientes y fuertes en el nombre del Señor para poder avanzar, para poder lograr la victoria. Seamos fuertes siempre, firmes en el Señor, aunque se desplomen los cielos. No importa lo que diga fulanito, lo que diga el otro, lo que le critiquen. No, hermano, usted y yo debemos de levantar en alto la verdad del Dios eterno. Que nos van a cuestionar, que nos van a criticar, sí, sí, no importa. Pero una cosa es permanecer firmes y fieles al Señor y obtener la victoria, y otra muy diferente es ceder por complacer. No es que, bueno, es que son mis amigos, no es que es honesto, no es que me voy a hacer esto, no, hermano querido. Usted y yo estamos llamados a hacer luz para el mundo, a dar testimonio solemne para el mundo, a permitir que el mundo conozca que Cristo es real, que Cristo es verdad. Entonces, en todas las áreas de mi vida debemos hacerlo. Hace mucho tiempo conocí una señora que estaba pasando por un problema muy fuerte, una enfermedad muy terrible, pero había algo que me llamaba mucho la atención. Ella siempre estaba cantando, siempre estaba cantando. Y recuerdo que llegué allá a su casa a visitarle y después que oramos yo le pregunté, le dije, hermana, ¿por qué usted siempre canta? O sea, mire la situación que usted tiene. Y me dijo, hermano, porque tengo que alabar al Señor. O sea, yo no puedo andarme quejando porque ¿qué saco? O sea, más el dolor que tengo, si me sigo quejando, ¿qué voy a hacer? Entonces, alabo a Dios. Y era interesante ver de que todas las personas que llegábamos allí, a ese lugar, salíamos definitivamente zarandeados. Zarandeados en el sentido de que yo me pregunté, yo mismo dije, Señor, por menos yo me quejo, por menos cosas, por menos cosas yo me quejo. Y tú todos los días me das vida, me das salud, puedo caminar, puedo ir, puedo predicar, puedo dormir, puedo tener alimentos en mi vida cuando hay tanta gente pasando tantas necesidades. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios, que tenemos tan solemnes promesas, tan solemnes esperanzas, por qué no podemos vivirlas para poderlas? ¿Sabe el impacto que causa cuando usted y su familia son un testimonio vivo y el vecino que quizás esté en el lado o el amigo, el familiar que no sabe qué hacer por las crisis que tiene, usted, su estilo de vida puede impactarle, puede ser amonestación. Y a veces, ¿no? Pensamos y decimos, no, pero eso no puede ser así. No, hermano. Dios nos ha llamado a hacer luz a este mundo. Dios nos ha llamado a dar ese mensaje solemne a este mundo, ese mensaje maravilloso a este mundo en todas las áreas. No solamente es decirle al mundo que Cristo que Cristo viene, es también decirle al mundo que en Él es salvación, que en Él también hay esperanza, y es también poder decirles, mire, si usted vive en los principios que le ha dejado, Dios va a minorar muchas cosas, quizás muchas enfermedades, y usted va a comenzar a encontrar equilibrio, va a poder empezar a honrar y glorificar el nombre de Dios, porque el Señor así lo permite cuando usted y yo decidimos obedecer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, por encima de cualquier cosa, si yo quiero ser más que vencedor, debo de permanecer firme y obediente al Señor en todo tiempo y en todo momento. Puede ser difícil al principio hacer cambios en hábitos, en pensamientos, en estilo de vida, en estilo de alimentación, pero al final grandes bendiciones veremos en nuestra vida. Hoy usted puede vencer, mi querido hermano. Hoy nosotros podemos vencer. Usted es el que decide qué historia va a escribir en su vida. Podemos, y somos muy parecidos a Pedro, ¿verdad? A veces la suficiencia, a veces el orgullo. Hace tiempo estuve predicando en una zona, era en Venezuela, y recuerdo que me dejaron en la casa del que era el pastor. El pastor no estaba, el pastor llegaba el miércoles, y yo pues llegué a la casa, la hermana me dijo, hermano, está un poquito sucio, me dijo, pero mi hermano, no se preocupe, yo me encargo de limpiar. Y empecé a limpiar, después del sábado, el domingo en la mañana, como los temas eran todo en la noche, entonces aproveché la mañana del domingo y me paré temprano, lavé, limpié los baños, barrí, limpié la cocina, limpié un montón de cosas y todo quedó como ordenado. El domingo en la tarde la hermana me dijo, vamos a comprar su comida porque nosotros no la vamos a cocinar. Y le dije, tranquila, no se preocupe, mientras ustedes me compren vegetales y frutas y alguna otra cosita, hacemos todo lo demás. No se preocupe por eso. Fuimos y compramos todos los vegetales, limpié la nevera, guardé todas las cositas, arreglé todo. Y como yo sabía que el pastor llegaba el miércoles, yo ese día me paré, preparé una buena ensalada de fruta, le agregué allí un poquito de almendras, de nueces, incluso hasta polen le agregué porque lo conseguí por allá. Tosté unos pancitos, unas cositas, y cuando el pastor llegó, pastor, qué bueno verlo. Mire, para que comparta conmigo el desayuno. El pastor se sentó y cuando vio eso me dijo, ¿qué es esto? Y bueno, ese es el desayuno. Dice, no, yo no soy conejo, hermano. Y abrió la nevera y me dijo, yo no soy conejo, yo no como estas cosas. Y yo veo que el hombre se molestó, y broma, y salió y se fue, y al rato llegó con un poco de pan, con suero, con mayonesa, con huevo, no sé, una tanda de cosas allí. Pero eso no fue lo que más me irritó, no, porque tengo que admitirlo, me irrité. Pero cuando llegó y sacó el sartén y lo tiró en el agua que yo había recogido con mucho esfuerzo y estaba limpia, yo dije, no, ¿qué va? Me metí al cuarto y el hombre se fue. Hablé con mi mamá, entonces yo le comenté y mi mamá me dijo, bueno, házmelo, házmelo en el Señor. A lo mejor ese hombre necesita conocer sobre cambios en su vida. A lo mejor ese hombre necesita conocer que sí se puede. Entonces demuestra el amor. Yo decía en mi mente, ¿cómo le demuestro amor a una persona que tiene la capacidad de ensuciar todo un tobo de agua limpio sencillamente por su arrogancia, porque a él no le parece? Bueno, para hacer la historia más corta, la relación por él no era la mejor, ¿no? Yo al final dejé que se parara, hiciera sus arepas, sus cosas, la rellenara con lo que quisiera, pero yo seguía comiendo como yo, pues, sé que debo de hacerlo. Me fui, y terminó la semana de oración, y a los meses, a los 2, 3 meses, el hombre me llamó y me dice, hermano Dani, ¿usted se acuerda de mí? Yo, claro, pastor, ¿cómo no lo voy a olvidar, no? O sea, en mi mente decía, claro, si usted fue el que ensució el agua, o sea, por un capricho, por un sartén sucio. Entonces me dice, hermano, tengo un problema, me dice, me dio una trombosis a nivel de la pierna, se me reventaron unas venas, tengo unos coágulos allí, y el médico me mandó a cambiar mis hábitos alimenticios. No sé cómo hacerlo. Allí yo dije, de verdad, Señor, que tú tienes gran misericordia y tú nos alcanzas, tú nos alcanzas. Y cuando nosotros respondemos a tu llamado, pues tú nos vas a bendecir y nos vas a enseñar. Pero si no lo hacemos, tienes que meternos en la prueba. Por eso les decía, usted y yo podemos escribir nuestra historia hoy. O somos como Pedro, ¿no? En ese momento allí, suficiencia propia, arrogante. La incredulidad me deja llevar. No me parece, yo puedo hacer mis cosas a mi manera, o sencillamente somos humildes y le decimos al Señor, ayúdame a hacer cambio, cambia mi mente, cambia mi manera de pensar, cambia mi lóbulo frontal, límpialo, limpia mi papila gustativa, limpia mi apetito, llévame a tener dominio propio, llévame a limpiar mi cuerpo, que es tu templo, para entonces poder ser instrumento útil en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Pero si usted está pasando por alguna situación difícil, alguna enfermedad difícil, recuerde que Jesucristo le puede salvar, le puede sanar y le puede restaurar. Lo que tenemos que tomar es decisiones correctas. ¿Cuál es la decisión? Ir al Señor, decirle, Señor, aquí estoy, puedes sanarme si es tu voluntad. Y el Señor, mi querido hermano,
va a restaurar su vida, le va a sanar y nos va a llevar entonces a ser esos instrumentos que en sus manos podemos glorificar y honrar el nombre del Señor. Pero son dos decisiones, cada quien escoge. Y como siempre digo, la mejor decisión siempre será por Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, precioso hermano, y que podamos nosotros reflexionar y tomar decisiones correctas. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por recordarnos y enseñarnos que en ti podemos ser más que vencedores. Señor eterno, yo te pido por los hermanos que están conectados. No sé cuál es la situación, no sé cuál es el problema. Situaciones en el hogar, situaciones con los hijos, situaciones de desesperanza, situaciones de angustia. Señor, alguna enfermedad difícil que hay, quizás en los Padre Celestial. Te pido que en el nombre de Jesús tú puedas bendecirles grandemente, Señor, que tú puedas alcanzar nuestras vidas y que tú puedas enseñarnos que si decidimos por ti, si decidimos quitar un poquito de la suficiencia propia, somos humildes y entregamos nuestro corazón a ti para que tú hagas por nosotros lo que no por nosotros no podemos hacer, Señor, grandes bendiciones veremos en nuestra vida. Así que te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú puedas movernos, tocarnos y llevarnos a tomar decisiones correctas, a entender que estamos viviendo los momentos finales, hay mucha contaminación, hay mucha crisis, pero cuando nos colocamos de parte de ti, te obedecemos y te damos gracias por ese maná diario que tú nos das, no solamente de tu palabra, sino los alimentos conforme a tu voluntad, grandes bendiciones vamos a ver, Señor. Y si estamos pasando por alguna crisis y es tu voluntad que allí podamos dar testimonio, pues llénanos de gozo, llénanos de paz, llénanos, Señor, de ti, para que otros también puedan conocer de tu verdad y saber que eres un Dios grande y todopoderoso. Gracias por tu amor, gracias por estos días con mis hermanos. Bendíceles grandemente, Señor, y permite que siempre, Señor, podamos tener esa fe y esa esperanza cimentada en ti. Perdona nuestros pecados, bendícenos en este sábado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.